Después de la hermosa celebración del Sagrado Corazón de Jesús, que siempre es en viernes, precisamente por hacer memoria de que un viernes Cristo entregó su vida por nosotros, después de ese viernes del Sagrado Corazón, tenemos el sábado del Inmaculado Corazón de María. Y esa es nuestra celebración de hoy, el Inmaculado Corazón de María. Me parece tan bello escuchar esa expresión, Inmaculado Corazón. Es que resulta que el profeta Jeremías, en el capítulo 17 de su libro, dice: nada más falso y enfermo que el corazón. ¿Quién lo entenderá? Y eso es como lo propio del corazón humano muchas veces. Nuestros corazones suelen estar rebosantes de deseos sucios, o de mentiras, o de rencores, o de soberbia, o de vanidad, o de incredulidad. Cristo dijo estas palabras: no es lo que viene de fuera lo que hace impuro al hombre. No, lo que viene de fuera llega al estómago y finalmente se evacúa. Es lo que viene de dentro, porque de dentro, dice Jesús, del corazón, vienen, y hace una lista de pecados: la idolatría, la mentira, la hechicería, la lujuria, los rencores, los males salen del corazón, de nuestro corazón sale toda esa basura. Entonces fíjate, en el Antiguo Testamento tenemos al gran profeta Jeremías diciéndonos cuánta basura hay en nuestros corazones. Y en el Nuevo Testamento tenemos ni más ni menos que a Jesús diciéndonos que el corazón es como un manantial de engaño, un manantial de impureza, un manantial de mentira. Esto es muy duro, esto es muy duro. Y Cristo, siguiendo la línea de los profetas, se queja de la dureza de los corazones. La dureza. Entonces los corazones suelen ser duros, suelen ser sucios, suelen ser incrédulos, suelen ser idólatras. Y en medio de todos esos corazones humanos, tenemos un corazón humano, el corazón de María, un corazón inmaculado, un corazón sin mancha, un corazón habitado por Dios, un corazón habitado por Dios, un corazón que puede reflejar como un espejo limpísimo la luz de Dios, o si lo quieres comparar de otra manera, como una ventana limpia, como un cristal limpio que deja pasar toda la claridad, toda la gracia, toda la luz, todo el amor del Señor. Lo deja pasar. Eso es bello. Eso es bello. Es una gran noticia. Que el corazón de María es corazón inmaculado es una gran noticia. Porque en medio de estos corazones, y no voy a sacar el mío de esa lista, porque mi corazón es necesitado de redención. En medio de todos esos corazones, hay uno que es consuelo de Dios, alegría de los ángeles, esperanza de los justos y, por supuesto, fracaso estrepitoso del demonio. Es el corazón inmaculado de María. Bendita María Santísima. Yo me uno a Isabel, yo me uno a todos los santos y santas que te han amado para decirte: bendita, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Amén.